Hola chicos, bienvenidos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy que sería el clima de Costa Rica. Antes de comenzar es importante definir qué es clima y qué es estado del tiempo. El clima, comenzando por acá, es el conjunto de condiciones del tiempo que caracterizan a una región y el estado del tiempo se define como las condiciones del día en un lugar determinado y en un momento determinado. Así es posible que durante la mañana esté soleado, ¿verdad? Full sol, mucho calor, con pocas nubes, y luego de repente en la tarde haya más bien muchas nubes y comience a llover. El estado del tiempo puede cambiar de un momento a otro o incluso puede durar varios días. Incluso el estado del tiempo no siempre va a ser el mismo en todo el país, por ejemplo. Puede ser que en Guanacaste esté haciendo un día espectacular, un sol, ¿verdad? Que el estado del tiempo sea muy caluroso, un sol, ¿verdad? Y puede ser que mientras tanto en Cartago esté nublado a punto de llover, ¿verdad? Entonces, no precisamente el estado del tiempo va a ser el mismo en todo el país a la misma vez. Ahora, antes de continuar, vamos a hablar un poquito sobre qué es meteorología y acerca del Instituto Meteorológico de Costa Rica. Entonces, la meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera de la Tierra y la forma en la que esta afecta al sistema de la Tierra, precisamente. Usan observaciones y modelos informáticos para comprender y predecir el comportamiento del tiempo y del clima. Las personas que estudian esta ciencia se les conoce como meteorólogos. ¿Ok? Entonces, la meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera de la Tierra y los fenómenos o formas que la afectan. Eh, es todo un tema, ¿verdad? En realidad la meteorología es bastante amplia, es una ciencia bastante amplia y lo curioso de esto es que los meteorólogos em, usan sus observaciones y a través de modelos informáticos para poder comprender y descifrar cuál es el comportamiento del clima y del tiempo. ¿Verdad? Si recordamos normalmente en las noticias, siempre hay una sección de meteorología donde explican más o menos cuál va a ser el comportamiento del clima para ese día. Y ese es el papel importante del Instituto Meteorológico Nacional, porque este se encarga de monitorear el estado del tiempo del país, precisamente. Su labor es importante porque permite a las autoridades tomar medidas frente a fenómenos como tormentas o sequías también, ¿verdad? Hace algunos días estuvimos en alerta, ¿verdad? Por unas fuertes ondas tropicales que venían, ¿verdad? Que se estaban tornando en huracán. Entonces, todo esto es parte de la función y del papel del Instituto Meteorológico Nacional, mantener alerta el país para que tome medidas frente a diferentes fenómenos que pueden ocurrir. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de los elementos del clima. Tenemos varios elementos, comenzando por la temperatura. La temperatura es la cantidad de calor que se muestra en la atmósfera, que se siente en la atmósfera precisamente. Y se mide normalmente en grados centígrados con un termómetro. La unidad de medida de la temperatura es el termómetro. El viento es otro de los elementos del clima y bueno, pues el viento es el aire en movimiento. Se origina por las diferencias de presión atmosférica entre unos lugares y otros. Su velocidad, bueno, se mide su velocidad con el anemómetro, mientras que para calcular su dirección, o sea, la dirección del viento, se utiliza una veleta.
Entonces, hay dos unidades de medida para el viento, dependiendo de qué queremos medir. Si queremos calcular la velocidad, es con el anemómetro, y si queremos calcular la dirección, es por medio de una veleta. Otro de los elementos del clima es la humedad. Y bueno, la humedad precisamente es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se mide con el higómetro. Esta es la unidad de medida, el higrómetro. También con la precipitación es la cantidad de lluvia que cae y se mide con un pluviómetro. Es la unidad de medida, el pluviómetro. Y finalmente, otro de los elementos que tenemos por acá es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la Tierra y se mide con un barómetro. De hecho, la imagen que tenemos acá es un barómetro. Ahora, ¿cuáles son los factores del clima? Tenemos varios también, comenzando con la altitud. La altura provoca variaciones en la temperatura. Entre más alto está un lugar, más baja es la temperatura. Por ejemplo, aquí en la imagen se puede observar claramente lo que tenemos aquí en texto. Por ejemplo, esto es como un cerro, como un cerro, una montaña. Eh, Acá, en lo más bajo del cerro, estamos a 10 grados y en el punto más alto estamos a menos 2,8 grados. O sea, ¿verdad? Súper, súper frío. Y la altura es de 2.000 metros, dice acá. Esto es solamente un ejemplo, pero ¿qué podemos deducir? Que entre más alto estemos, más baja va a ser la temperatura. Y entre más bajo estemos, más alta va a ser la temperatura, ¿verdad? También tenemos la posición de las montañas como otro de los factores. Las montañas pueden actuar como una barrera natural y afectar la distribución del viento y las precipitaciones. Aunque no lo crean, de verdad que las montañas influyen mucho, porque como dice acá, puede ser una barrera natural y lo que puede generar es alterar o más bien cambiar la distribución del viento y de las precipitaciones. También tenemos como otro de los factores la latitud. Este modifica la temperatura debido a la inclinación del eje terrestre, como lo tenemos aquí en la imagen. Y finalmente tenemos la cercanía del mar. La humedad aumenta con la cercanía del mar. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más cerca esté el mar, la humedad es mayor. Como el territorio de Costa Rica es estrecho, la humedad relacionada con el mar se percibe en gran parte del país. Entonces, entre más cerca esté el territorio del mar, va a haber mayor humedad. Por eso es que en las costas hay mucha humedad, porque estamos muy cerca del mar, ¿verdad? Es un territorio muy cerca al mar. Y también tenemos por acá los factores del clima que afectan las provincias. Son algunos ejemplos, ya para ir cerrando un poquito con el tema. Primeramente, dice por acá que el viento que proviene del Caribe causa lluvias en las llanuras de Limón, Heredia y Alajuela. Entonces, los vientos que provienen del Caribe causan lluvias en estas zonas, principalmente en Limón, Heredia y Alajuela. El viento que viene del Pacífico se desplaza hacia el norte y pierde humedad. Por eso, hacia el norte de Punta Arenas y el norte de Guanacaste es un poquito más fresco, porque se pierde la humedad. ¿Ok? Finalmente, dice por acá que el viento que viene del Pacífico trae humedad
y cuando este viento choca con las montañas, descarga lluvias, en especial en el sur de Punta Arenas. Es muy interesante, realmente es muy interesante. Como les indiqué al principio, esto es un tema muy amplio en general y poco a poco vamos a ir estudiando y aprendiendo un poquito más acerca del clima de Costa Rica y conocer un poquito más estos factores que afectan las provincias, porque en realidad es bastante interesante, pero vamos poco a poco. Entonces, ese sería el video del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado. em, y recuerden, bueno, el tema del clima de verdad es un tema muy amplio. Poco a poco vamos a ir estudiando y aprendiendo un poquito más. Esto es solamente un inicio, una pincelada. Así que muchas gracias de nuevo por la atención. Que estén muy bien.